www.03portal.com.uy. Muy bien, como todos los martes, ya estamos con el doctor Álvaro Vero, experto en salud a nivel departamental, nacional e internacional, ocupando varios lugares en hospitales públicos y privados. También fue presidente del Fondo Nacional de Recursos, haciendo trabajo para la OPP y el Banco Mundial. Doctor Vero, buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo está? Con frío, con calor, está lindo el sol, pero está frío, ¿no? Y sí, la mente ocupada, mirando los informativos permanentemente y las noticias. Hoy tenemos la suerte de que en el teléfono tenemos todo el instante. Sí. Y está lindo para, como observadores externos, con un corazoncito colorado, y en este caso por Daniel Galeazzi y su diputación, nos estamos entreteniendo. A la vez estamos escribiendo propuestas en materia de salud para el equipo médicos colorados, economista Talvi, Robert Silva y el grupo de médicos de Ballista del otro Sanguinetti. Y hemos estado haciendo propuestas que realmente nos estamos convenciendo a nosotros mismos, porque llama la atención estos días el posible procesamiento del ministro de Salud Pública por la carencia de un medicamento de un paciente. Esto nunca había llegado a estos extremos, pero es un hecho reiterado que se viene dando hace mucho tiempo, del hecho de que al momento de necesitar un medicamento bien indicado, cuya eficacia está demostrada, no se cumplen con los plazos o no se cumplen con los mandatos. Y nosotros lo que estamos proponiendo al grupo de médicos del Partido Colorado es una oficina, dependiendo de la dirección comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, de protección al usuario, y protección al usuario enfermo, que de acuerdo a la ley tiene absolutamente compatibilidad con lo que estamos planteando. Y bueno, eso significa que al teléfono el usuario puede tener rápidamente una respuesta, y esa respuesta además puede ser confusiva, porque el Ministerio de Economía y Finanzas finalmente es el que paga las cápitas. Es decir, si la institución no lo ha comprado por la razón que sea, lo puede comprar el mismo Ministerio de Economía o a través del Fondo Nacional de Recursos, descontando las cápitas correspondientes. Creo que no es tan difícil. Es decir, lo que hay que ir es a la Ley de Defensa del Consumidor, la 17250, que en el capítulo 2 dice, dentro de sus objetivos, la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos y las prácticas consideradas peligrosas. Es decir, que vaya si este planteamiento está comprendido ya dentro de las leyes. Claro. Lo que estamos viendo es que hay mucha ley que no se cumple. Y eso, ley que no se cumple, rápidamente no hace falta pensar mucho. Eso significa corrupción. Y me extraña, por ejemplo, el planteamiento hoy de la diputada Luttenberg, cuando ella fue subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, y bien podía haber cumplido o hacer cumplir las leyes correspondientes a esos primeros años. Y acá aparece una ley que superpone diferentes leyes de diferentes estamentos gubernamentales, y cuando ella debió en su momento haberlas hecho cumplir. Porque dice que si no se cumple es corrupción. Es corrupción, sí, porque para el derecho sería corrupta toda acción de un sujeto público o privado que incumple con las normas jurídicas. Y acá hay muchos incumplimientos. Por ser benévolo y contemporáneo, Daniel Galeazzi toleró una espera de 2 horas, una segunda consulta de emergencia en una institución del medio, por el famoso triage. Es decir, el triage es una estrategia que se aplica en grandes emergencias donde hay gran número de pacientes, o en aquellos casos en que hay una tragedia importante, el vuelco de un ómnibus, la caída de un avión, en fin,
donde rápidamente se tiene que actuar y delimitar cuáles son aquellos pacientes que por prioridad de su enfermedad pasen primero y sean asistidos primero, o sean derivados a otro centro. Aquí el triaje es entre una torcedura de tobillo, un dolor de cabeza y algún paciente ya encima un poco más complicado. No tiene sentido. Es, digo yo, entre comillas, legalizar la demora. En el caso de doña Galeazzi, por ejemplo, en una segunda consulta es un paciente que por el triage debieron haberla hecho pasar enseguida, porque por algo vuelve el mismo día. Hay gente que consulta 2 o 3 o 4 veces en el día. Eso no admite la menor demora. Sin embargo, aquí han especulado con esto como en otras organizaciones privadas y públicas del país. Mi hermana, por ejemplo, el esposo enfermo en una institución importante de Montevideo, tuvo que esperar 4 horas por un diagnóstico complejo, tan complejo que le dan una orden de internación. Y resulta que no había cama, entonces la mandan a la casa. Y bueno, este tipo de cosas no admiten demoras y está dentro del capítulo de la corrupción. ¿Quién evalúa eso? ¿Un auxiliar de enfermería es? Bueno, mire, yo tengo dudas. Si en el hospital sí es una porque hay distintos niveles. Puede ser desde el telefonista, puede ser una enfermera, puede ser una licenciada en enfermería, pero debiera ser un médico. Entonces aquí se plantea la conjunción de intereses. ¿Por qué usted en una organización privada lo llaman por teléfono al rato, a la media hora, a la hora o al otro día a ver cómo está, si sigue mejor, si bajó la fiebre o le calmó el dolor? Y por qué en otros lados los mismos médicos, los mismos dirigentes que están en uno y el otro lado a la vez no lo hacen? Es decir, yo creo que tiene que haber para el paciente que consulta en emergencia, que si no tiene dinero, vamos también a reiterarlo, hoy hay que ir con 1000 pesos del bolsillo, porque te queda acá, te queda allá, y muchas veces uno no lo tiene. Muchas veces, diría, muchísimas veces, el pueblo no lo tiene porque el trabajador muchas veces no puede llegar al 15 o al 20 del mes, cuanto menos tener 1000 pesos en el bolsillo para pagar ticket. Entonces, si no tiene tarjeta, lo han mandado, y esto ha ocurrido, para la casa. Esto es cuando la medicina es manejada con criterios contables. La medicina es una ciencia humanista, no puede ser que sea manejada con criterios contables. El sustento económico sí es importante que lo obtenga, pero no a costo de la demora de algo que tiene que darse al momento. Esto es muy claro. En materia de salud, lo que se va a venir, sin llegar a ser una reestructura, es crear nuevos organismos y hacer que la JUNASA cumpla con lo que tiene que cumplir. Las direcciones departamentales, por ejemplo, de salud, son los delegados de los ministros, son quienes deben actuar, son quienes deben controlar que las leyes se cumplan. Y en los departamentos debe haber una cita, vamos a decir. Exacto. Exacto. No hay acá. Bueno, hay una comisión que figura, pero que ejecutivamente no se ven los resultados. ¿Por qué? No lo sé. Pero acá hay una clara conjunción de intereses entre lo público y lo privado que hay que desterrar por siempre. No se puede estar en los dos lados del mostrador, y eso es claro cuanta ley uno toque, desde el TOCAF para adelante, y además en la ley 18.404 que rige el mutualismo actualmente. Eso es muy claro que la conjunción de intereses entre prestador y vendedor de servicios tiene que ser totalmente transparente y ser ajena a las dos personas. También está el tema del nepotismo. Entonces uno puede hacer una denuncia a alguna institución donde el parentesco de primera línea es quien maneja la situación. Sí, creo que no. Pero el nepotismo en la privada también. El nepotismo es una forma de corrupción. Y sí, porque aquí por nepotismo se puede entender de que una familia ingresa. Y sí, queda todo en la familia. Es difícil, pero no es difícil la solución. Es simplemente
con voluntad y aceptar las reglamentaciones y las leyes y aplicarlas. Por eso digo, hoy quizás más que el problema de nuevas leyes, como está planteando la doctora Luttenberg, que no estuvo muy inteligente en cuanto a la situación del IMAE de Salto, en mi opinión, en aquel momento, quiere hacer nuevas leyes en un momento donde se termina el periodo legislativo y donde simplemente habría que aplicar las leyes que hoy están vigentes. Doctor, el triage, ¿cómo es que le dice usted una palabra en inglés? Triage, sí. Bueno, para explicarle a la gente lo que es la cartelera esa que hay en el hospital. El triage quiere decir que si usted viene con un dolor en el pecho, falta de aire, sudoroso, muy probablemente tenga un infarto. Entonces pasa inmediatamente. Aquel que tiene un problema menor, como puede ser un esguince de tobillo, que le va a impedir trabajar de repente 3 o 4 días, ese puede esperar. Y puede esperar hasta 3 horas o 4 horas, ¿de acuerdo? Yo no estoy inventando nada, ¿de acuerdo a lo que está publicitado en las emergencias? Entonces, me pregunto, la pregunta es, si no hay nadie, ¿lo hacen esperar 3 horas? Porque carece de una supuesta gravedad. Porque además es supuesta gravedad. Porque, bueno, en el caso que les contaba, había que descartar una trombosis venosa profunda. Y eso es una cosa compleja. Y eso había que descartarlo. Entonces empezamos con que, no, primero hay que esperar las 3 horas que le dijeron que tenía que esperar. Y bueno, yo creo que no creo que, mire, yo hice todos los software de los triajes de la Federación Médica del Interior. El que se aplica acá no es el que se hizo para la Federación Médica del Interior. Es más, fueron a pedirle a un ingeniero del Hospital de Clínica el software del Hospital de Clínica. Las razones las desconozco, porque aquí ya había en Salto un triage. Salto fue la primera mutualista que tuvo historia clínica digital y triage. La primera, y en el año 2000. Es más, hoy que está tan de moda las exportaciones a China, yo en aquel momento mandé un médico a China a ver qué adelantos había en informática médica. No había gran cosa, nosotros estábamos bien. Hoy le digo, estamos bastante atrasados en lo que ha sido el desarrollo del software. Es decir, se han manejado aplicaciones muy sencillitas que las compra en el kiosco de la plaza, pero no se ha llevado la informática médica hacia donde tiene que ir, a ser un elemento de gestión, de control, de calidad de asistencia y de costos. Eso me lo deben, porque está muy comentado y avisado. Ese es otro de los grandes problemas que tiene AGESIC en la Presidencia de la República y Salud UI, que es quien desarrolla los programas informáticos. Se han dedicado solo a desarrollar una historia clínica, que tampoco está completa, es decir, falta mucho para hacer. Pero bueno, esto necesita de gente idónea, capacitada y que se dedique a este tipo de cosas. Sé de muchos asesores de salud hoy que han renunciado a sus cargos y se han ido por haberse convertido en un organismo netamente político. Así lo han dicho y así se han vuelto a sus lugares del exterior en el mundo. Quiere decir que aquí hay mucho para hacer. Se ha hecho bastante, realmente se ha hecho bastante, pero lo que queda es muchísimo más. Entonces, sobre lo que ya está hecho, yo creo que hay que seguir avanzando. Igual que el departamento de Salto. Hoy está en decadencia el sistema de salud, cuando hace 20 años atrás era un departamento que tenía los adelantos de la medicina. Tenía cobalto, tenía medicina nuclear, tenía una unidad coronaria, fueron aportes privados, pero que en el medio rural fueron muy importantes. Centros cardiológicos, CTI. Digo, bueno, pero hoy estamos en franca decadencia, salvo que se logró un IMAE que debió haber sido, como ya he dicho en otra oportunidad, de otras características, ser un IMAE, más que un IMAE, un centro de rehabilitación cardiológica, donde se ocupara de la parte preventiva, pero también de la rehabilitación. Es decir, acá no hay rehabilitación.
Y si usted va a lo motor, a lo esquelético, a lo músculo, es increíble que en Salto no tenga un servicio de fisioterapia con agua caliente, siendo el departamento termal. No hay hidroterapia. Estamos con un servicio de fisioterapia que lo formalicé allá para 20 o 25 años atrás. Totalmente obsoleto. Entonces, correr atrás de la tecnología es muy difícil por los costos. No se puede correr atrás de todo, pero hay cosas que tienen prioridades. Y eso, la fisioterapia, es una de las cosas que Salto no debe soslayar. Y eso significa técnicos que se preocupen por el desarrollo de las terapéuticas en este sentido, y esfuerzos políticos y directivos que asuman las distintas responsabilidades. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la obra? Como me preguntaría por cualquier obra, público o privado. No pueden esperar años de años. Hace 3 años debió estar pronto. Me dirán, no había dinero. Bueno, miren, no hay mutualista hoy que no haya hecho un fideicomiso para terminar alguna inversión. Y esa propuesta fue hecha. Se hacía un fideicomiso, se pagaba en 5 años y eso ocupaba una parte muy pequeña del presupuesto. Y entonces la emergencia ya estaría adecuada a lo que es hoy la necesidad de Salto. La emergencia que está ahí la programé yo también, ahora 20 años atrás, cuando teníamos 35.000 socios, hoy tenemos 65. Se ha duplicado. Hay que ir corriendo un poco con los tiempos. Y el mutualismo ha recibido prácticamente un 50% de socios más después de la reforma. Entonces, no se adecuó, y no le estoy diciendo en Salto, le estoy diciendo a todo el país, no se adecuó a las reales necesidades que se sabía que iban a sobrevenir. Doctor, en la reforma de la salud, en el sistema integrado de salud, la nueva ley, ACE pasa a ser una mutualista. ¿Cómo? ACE pasa a ser una mutualista más. ACE seguro. El deseo, lo vi planteado en un programa, no sé si único o no, del Frente Amplio, no me atrevo a decir, de ver a ACE como una empresa comercial del artículo 221 de la Constitución. Es decir, que se pueda llegar a financiar con sus ingresos, que pueda ACE ser un vendedor de servicios. Eso es el sueño de todos, pero hoy es muy difícil. Y una de las razones por las cuales es muy difícil es que ACE es un comprador neto de servicios y al momento de crear sus propios servicios se encuentra invalidada por distintas razones. Y una de las razones es la confusión de intereses. ACE paga muchos servicios fuera de lo que es ACE porque no ha podido desarrollar los suyos. Entonces ahí cabe preguntarse si el plantel de técnicos de ACE pueden, más allá de que los recursos estén o no estén, tener voluntad de desarrollar esos servicios dentro de ACE. Por eso planteo, y esto es un planteo de todos los programas de salud que hay en este momento arriba de la mesa, los centros de referencia. Los centros de referencia son centros de complejidad de salud que serían muy similares y también regidos por el Fondo Nacional de Recursos, es decir, serían especies de INMAES donde se trataría de coordinar acciones públicas y privadas en distintas áreas de influencia. Eso es lo que yo quería para el INMAE de Salto, ser un centro de referencia para la salud cardiovascular en general. Pero bueno, aparentemente esta idea más integral del tratamiento de la enfermedad la desarrollaría Tacuarembó. Pero también Casa de Galicia sale hoy pidiendo poner un INMAE cardiovascular en 33. 33 y Cerro Largo es una zona bastante alejada de la tecnología. No sé, ignoro las razones, pero bueno, es un hecho que hay que elevar el nivel de calidad de salud de esa región.
Y en esto tiene mucho que ver la FEMI. La FEMI tiene que dedicarse a un planteo técnico de desarrollo de distintas atribuciones médicas, de tratamientos y de centros en el interior del país. No la he escuchado, no la he escuchado. ¿Por qué? Creo que debería tener un conocimiento